Muy bien, lección 6. Hemos cruzado el meridiano de estas 10 hipotéticas lecciones que voy a grabar en este curso de Notion, pero agárrate que vienen curvas y son fuertes y sin peralte. En este vídeo, igual cuando acabes su visionado, te estalla la cabeza literalmente por la potencia que te ofrece esta funcionalidad y un plugin que te voy a contar ahora. Que conste que te he avisado en esto de estallarte la cabeza. Ya vimos las dos unidades mínimas que tiene Notion a la hora de trabajar. Tiene las notas tradicionales, como esta que puedes estar viendo. Esta es una nota normal que le he puesto un título, EDE, Estrategia para Adoptar y su cuerpo, y una base de datos que he creado a modo de ejemplo, que es la segunda unidad mínima de contenido que puede albergar Notion y que simplemente va a ir destinada a anotar pues un calendario editorial hipotético o algunas estrategias que tú tengas que implementar de empresa, cualquier cosa. Yo simplemente he añadido, como ya vimos en nuestra base de datos, persona encargada de hacer esta tarea, unas etiquetas que he llamado para este calendario editorial como contenidos que tendremos que hacer y está pendiente, está delegado porque hemos encomendado esta tarea a alguien y por tanto la persona cambiará. Hemos realizado esa tarea y está publicada. En definitiva, una serie de estados que tú puedes adaptar a tu mundo y demás. Yo además he añadido otros campos como es imagen, fecha y URL. Quédate un poco que tiene una serie de campos y que ahora después los vamos a poder utilizar si queremos. Por tanto, ya tenemos una base de datos y te voy a enseñar cómo crear, cómo poblar contenido en este calendario editorial o en las bases de datos que tú tengas con un plugin. Con un plugin nos va a permitir llevar información de la que vamos viendo a través de un navegador a nuestras bases de datos y así verás cómo puedes trabajar de una manera muy eficiente a la hora de capturar información. Sí quiero hacerte una precisión aquí en este extremo. Si yo antes para el tema de las acciones, de los proyectos, te recomiendo o te recomendaba en algunas otras formaciones que seas cauto a la hora de capturar, porque el exceso de captura supone siempre más trabajo, o sea que lo que captures sea con cierto filtro, que luego asocies un aclarado a todo lo que capturas. En el campo de la información, aquí sí que puedes capturar cuanto más necesites o todo lo que necesites, no cuanto más, sino todo lo que necesites y sobre todo hacerlo de una manera rápida. Si estás navegando por páginas web, si estás leyendo un correo y tiene contenido relevante, que tú puedas enviarlo a tus bases de datos de una manera rápida y cuanto más rápido puedas hacer esto de una manera más eficaz, mejor. Y para esto vamos a aprovechar cómo navegando, leyendo un correo electrónico o viendo un vídeo de YouTube, si hay algo que nos interesa para este calendario editorial o para cualquier base de datos que a ti te suponga a un nivel estratégico un dato interesante, pues que lo puedas capturar en segundos. Así que vamos a ver cómo se llama este plugin. Este plugin se llama Notion Saver. Aquí tienes el icono. Si lo pulsa se ve el creador, va por su versión 1.1.4. Si bien antes no permitía hacer muchas cosas, ahora es una auténtica pasada lo que te permite hacer. Entonces, vamos a ver cómo trabaja, vamos a ver cómo utilizarlo, cómo enviar, pues por ejemplo, un vídeo, un correo electrónico o una página web o trozos de una página web a tu base de datos para que tú tengas todo capturado en milésimas de segundo y te quede todo organizado en tu base de datos de Notion para cuando llegue el momento de consultarlo, de utilizarlo, de encomendar tareas a otros porque lo estemos delegando o cambiar los estados y demás, tengamos todo en la base de datos. Vamos a verlo de dos maneras. Te voy a mostrar dos maneras de hacer esta cuestión. Y es enviando páginas completas a nuestra base de datos con todo el texto literal de esa página de datos, con sus imágenes, con los vídeos, con los emojis, con todo. O sea, irá a la base de datos tuya en la que estés trabajando, o bien extractos de texto que tú requieras, que tú necesites, y no todo el texto de una página que igual nada te aporta. Si tú lo que estás leyendo, lo que estás frente a lo que estás son 2 o 3 ideas que te interesan, veremos cómo remarcar esas 2 o 3 ideas y echarlas a nuestra base de datos y no toda una página web que pueden ser cientos de líneas que nada te aporta. Así que vamos con ello. Vamos primeramente a ver
cómo podemos enviar a esta base de datos que tenemos aquí un contenido que podamos tener, pues por ejemplo, en una página web, en un correo electrónico, ¿vale? O en un canal de YouTube porque haya un vídeo que me interese. ¿Cómo se hace esto? Pues el plugin nos va marcando un poco los ritmos, es muy sencillo de utilizar y trabaja a partir de formularios. Si te fijas, yo puedo crear un formulario aquí que me diga, o cuando yo lo seleccione en mi navegación por páginas web y todo eso, pues me diga a qué base de datos mando el contenido. Vamos a verlo con un ejemplo que ya sabéis que es la manera más fácil de aprenderlo. Vamos a crear nuestro primer formulario y fijaros lo que nos pregunta. ¿Cuántos espacios de trabajo tienes? Yo en concreto en mi base de datos, en mi instalación de Notion tengo 2, Jesús y fotografiando, ¿vale? He cambiado entorno de trabajo con respecto al que vimos en el curso, pero en este tengo 2 contextos o 2 entornos de trabajo y simplemente el plugin nos pregunta que dónde quieres almacenar el contenido, en principio en el que tenemos por defecto, y nos pregunta ¿a qué base de datos quieres que te eche ese contenido? Pues aquí estamos viendo en la que tenemos seleccionada, le he puesto un EDE para que nos sea fácil localizarlo en esta escuela de efectividad y al pulsar me está listando teóricamente tantas bases de datos como yo tenga en mi instalación. Fijaros que yo he puesto EDE, me ha hecho el filtraje o el filtro y solo tengo que seleccionarlo. Y ahora ya me da una serie de opciones que son muy sencillas. Te voy a contar lo más liviano, lo más fácil. No te sobrecompliques con el plugin porque tampoco requiere excesivo tiempo en su utilización. Si te fijas, yo voy a crear esta aquí y se va a llamar calendario, por ejemplo, editorial, o vamos a cortarle un poco el tiempo y vamos a poner simplemente entre paréntesis completo. ¿Vale? Y completo alude a que cuando yo esté navegando por página web o lo que sea, pues me salve el contenido completo, ¿vale? Yo voy a marcar esta cuestión y ahora fijaros lo que nos va diciendo. El template es si has creado plantillas, pues que te determine o que te cree una estructura con determinada forma que tú quieras. Pero no vamos a entrar ahora en esto, igual en miscelánea, en lecciones últimas, pues lo vemos, pero considero que no es importante. Entonces, Notion o el plugin que estamos viendo nos crea una serie de campos, ¿vale? Que son campos que por defecto puedes utilizar, pero recordar que nosotros hemos creado aquí el campo persona, el campo tag con nuestro estado, imagen, fecha, ¿vale? Y entonces yo puedo añadir tantos campos como yo vaya a necesitar. Si por ejemplo necesito el campo persona y el campo etiqueta para definir en qué estado va a estar ese artículo de mi calendario editorial, yo simplemente tengo que ir añadiendo campos. Voy a añadir, pues por ejemplo, el de la etiqueta, ¿vale? Y podría añadir, por ejemplo, lo dejo así en principio, incluso fecha, ¿vale? Entonces, cuando yo vaya a hacer una captura, podré usar, fijaros, las etiquetas que yo he creado en mi base de datos. Esto es brutal porque esté donde esté, en la página web que esté, yo relaciono mi base de datos y relaciono los campos que tengo en mi base de datos. Entonces, cuando yo almacene determinados contenidos, irá a la base de datos que yo he elegido y con las metaetiquetas, con los datos adicionales, con los campos que yo creo. Incluso campos relacionados entre bases de datos. Entonces, vamos a simplificar el ejemplo y vamos a rodarlo. Ya tenemos, por tanto, la estructura de que me va a crear la página con el contenido íntegro, una serie de campos que puedo o no rellenar, si no saldrán vacíos, y guardo. Si os fijáis, me ha creado un formulario que será el que utilice en esta primera instancia para una captura. Y vamos al ejemplo. Esto lo dejamos aquí en principio y vamos a ver qué tal funciona. Yo voy a ir a esta página, es una página web de Escuela de Efectividad y es una página completa que, si os fijáis, tiene una imagen de cabecera, tiene un poquito de texto, unas negritas, bueno, una serie de información con un artículo. Y entonces yo voy a utilizar el plugin
para mí esta idea puede ser una idea que yo he visto en cualquier sitio, voy a crear contenido editorial, es una idea que voy a implementar porque es estratégica, porque me aporta algo bueno para mi empresa, alguna idea, lo que sea. Pues entonces yo voy a capturar esta nota completa porque considero que su contenido es brutal, es excepcional, es buenísimo y me va a aportar mucho bien tenerlo en mi base de datos, y hago lo propio. Me voy a mi plugin, que os dejaré en las notas del vídeo el enlace para que os sea más fácil instalarlo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simplemente tengo que decirle: voy a usar este formulario. En principio ha salido abierto porque ya es el único que tenemos. Entonces selecciono esta opción, ¿vale? Nos sale que nos va a capturar esto, que nos va a poner esta URL con este nombre, y vamos a ponerle, por ejemplo, esta etiqueta como pendiente. Y fijaros cómo lo rellena. Incluso podríamos usar más de una, pero en principio vamos a dejarlo así. La fecha le ponemos esa misma, la del día de hoy, y salvamos. El plugin nos da un OK, yo me gusta cerrar la ventana y vámonos a nuestra instalación de Notion. Si todo ha salido bien, en nuestra base de datos debemos de tener este contenido editorial con las etiquetas que incluso le hemos añadido nosotros de forma dinámica al hacerle la captura. Y fijaros la potencia que tiene el plugin. A mí es que me tiene cautivado por completo. Tenemos el registro insertado en una base de datos, con lo cual a la hora de consultar, a la hora de hacer filtros, a la hora de ordenar, es muy bueno. Nos ha metido los campos dinámicos que le hemos indicado, el de esta etiqueta y el de la fecha. Pero es que si yo ahora entro en Open y en la nota en sí que tiene adjunta y todo ha salido bien, yo debo de ver el contenido literal de la página web. Recuerda que teníamos una imagen, una serie de textos, y si nos vamos a Notion, tenemos una imagen, el texto, las negritas, con todo el formato, todo el contenido que nos interesa, que tenemos que utilizar para trabajar nosotros de mejor manera y tener contenido y demás. Fijaros que aquí ya después podríamos poner qué persona va a hacer el encargo, modificarlo, cuando ésta se haya realizado podemos poner realizado y quitar el pendiente. Nos aporta una capa de trabajo que a mí me parece fantástica. Esto en cuanto a crear contenido desde el plugin, desde cualquier aspecto que estemos visitando, y nos mandamos ese contenido de manera íntegra. Obviamente también podemos hacerlo, pues por ejemplo, con un vídeo de YouTube. Imagina que este vídeo de YouTube yo quiero mandármelo a mi base de datos porque considero que el contenido es muy interesante. Pues podemos hacer lo mismo, ¿vale? Elegimos el campo. Vamos a ponerle a este, por ejemplo, el publicado como un estado de realizado, y a este vamos a ponerle un día distinto, el 16. Salvamos, la aplicación nos está haciendo el proceso, cerramos y vámonos a Notion. Y aquí viene, fijaros, el icono, el enlace, el estado publicado que le hemos puesto, la fecha que hemos puesto un día posterior, y yo abro y tengo pues el contenido del vídeo que lo puedo reproducir hasta desde el propio Notion. Entonces, bueno, yo creo que es una aplicación fantástica para ir alimentando cuestiones de este tipo. Os adelantaba que íbamos a hacer otra cuestión, que es: podemos querer no tener que incorporar una página completa, pues porque su contenido sea muy extenso, y crear solo extractos pequeños de contenidos que vamos viendo en una web o, por ejemplo, en un correo electrónico. Yo aquí tengo un correo electrónico de Google que nos da una serie de directrices en cuanto al cambio de sus políticas. Pues vamos a crear ese formulario en nuestra extensión, en nuestro add-on, en nuestro plugin de Notion para nuestro navegador Chrome. Entonces, recuerda que habíamos creado uno, ¿vale? Pero es que podemos crear tantos formularios como queramos, adaptados a nuestras consecuencias, a nuestros requisitos y demás. El anterior era para la base de datos enviar contenido completo, y ahora vamos a crear uno pues que tenga el contenido sesgado, es decir, que sean solo trocitos que nosotros vamos marcando con nuestro plugin. Vamos a seleccionar la misma base de datos, ¿vale? Y vamos a decirle, fijaros que antes marcamos esta opción para que nos seleccionara todo el texto de lo que capturábamos, pero ahora esta la vamos a dejar
a propósito vacía, ¿vale? Sin marcar, y vamos a añadirle un campo, pues por ejemplo solo la etiqueta, ¿vale? Que sea más simple el ejemplo, y este lo vamos a renombrar y vamos a ponerle, pues por ejemplo, extractos, para identificar que el formulario, en este sentido, cuando utilicemos este formulario en las capturas, lo que nos hará es, en nuestra base de datos, dentro del contenido de una nota, quédate un poco con esto que es enrevesado, pero es fácil, en nuestra base de datos, dentro del contenido de una nota, de ese registro de la base de datos, nos va a insertar los trozos de texto que nosotros hayamos determinado. Vamos a verlo, ya tenemos el formulario, guardamos y vamos a ponerlo en práctica. Pensad, por ejemplo, en el caso que os he contado de Google, un correo electrónico. Fijaros que yo estoy en un correo electrónico de Google, entro y aquí tengo el texto. Pues bien, yo puedo querer extractar solo de esta web o de este contenido que estoy viendo en Chrome un trocito de texto. Pues vamos a hacerlo con el nuevo formato que hemos establecido en modo extracto. A ver si nos funciona de una manera correcta. Para ello selecciono extracto, ¿vale? Y fijaros que ya en principio el segundo campo que salía, o teníamos dos campos, que era el de fecha y etiqueta, aquí ya nos sale solo uno, por lo cual está correcto. Y vamos a ponerle un estado, pues por ejemplo, el realizado, que no lo habíamos utilizado, y vamos a decirle salvar en Notion. Fijaros que me ha creado una nota, ¿vale? En principio aquí nada nuevo. Pero ¿qué podemos hacer ahora para esos extractos, para que no me recopile todo esto? Porque en principio le he dicho que no me recopile contenido de la página web, que lo dejé enmarcado, pero yo puedo querer, pues por ejemplo, marcar determinadas cuestiones. Fijaros, esta parte para mí es fundamental para mis publicaciones, para mi estrategia, para lo que quiera. Yo puedo hacer botón derecho del ratón y aquí me sale una funcionalidad del mismo plugin. Si te fijas, el icono es igualito que el que tenemos aquí arriba y le voy a decir añádeme esta selección. Y fijaros que nos lo marca en naranja. Pero podemos querer también otro trozo. Esta parte, imaginad que también me interesa. Pues añádelo como highlight a esa nota que estamos trabajando. Y por último, el muchas gracias, ¿vale? Fijaros que se va quedando seleccionado lo que vamos trabajando. Y por último, un tercer trozo, añádemelo al highlight este, ¿no? Te sale el botón abajo de que está guardado y tal. Entonces, vamos a cerrar nuestro plugin, nuestro add-ons, y vamos a ver si todo ha resultado. Recapitulamos, hemos hecho una captura, hemos mandado pues lo que es en teoría un enlace, pero no habíamos copiado el contenido, y ahora lo que estamos haciendo es seleccionamos puntualmente qué contenido queremos que nos eche a esa nota nuestra dentro de un registro de la base de datos. Ya veréis. Fijaros que aquí ya hay cambios, de hecho nos pone el icono de que es del correo electrónico y nos coge pues el asunto, ¿vale? Nos coge la URL, nos coge el realizado. En principio está funcionando bien. Si toda la captura ha salido bien, cuando yo ahora abra una nota que debe de haber dentro de este registro, ¿qué deberemos de tener? Pues aquellas cosas que tenemos con el highlight, ¿vale? Entonces vámonos aquí, vamos a abrir la nota y si todo ha salido bien, pues tendremos en la parte de abajo los tres trozos que yo extracté. Vamos a repasarlo. Teníamos el resumen de arriba, fijaros desde resumen hasta fotos, el más información y las gracias. Tenemos el resumen hasta fotos, tenemos el más información y el muchas gracias, el equipo de Google. Me parece una auténtica salvajada el capturar información así. Tanto vídeos, tanto correo electrónico, a nivel general, a nivel completo, es decir, todo el contenido que tú estás viendo o parte de este, ¿no? El que nosotros seleccionamos. Y luego, obviamente, poder crear tantos formularios como bases de datos a las que tú quieras enviar información. Me parece una auténtica pasada. Pero es que para pasada te puedes haber quedado un poco con mal sabor de boca, en el sentido de decir, está muy bien, puedo mandar contenido a unas bases de datos, pero es que a mí me gustaría tenerlo simplemente en notas, en la otra unidad mínima que trabaja Notion. Yo una base de datos, pues bueno, para mí no aplica o no tengo tantos datos que gestionar, ni que ordenar, ni que consultar.
pero recordad que Notion es como un puzzle. Si este registro es importante para ti y tú quieres tenerlo en una nota, yo puedo simplemente arrastrándolo al campo donde tengo mis notas, a esta relación de notas, y al soltar, ¿qué habrá hecho? Me lo da de baja en la base de datos, me voy a mis notas que tengo como otra unidad mínima y fijaros lo que me ha creado. Una simple nota con todo lo que yo necesito. El título y las 3 cosas que pasamos al highlight. Esto es muy potente, esto es como un Lego, esto es un puzzle puro y vamos trabajando de esa manera que es muy efectiva. Piensa además que podemos hacerlo en el otro sentido. Tú has ido creando un montón de notas y por lo que sea te merece la pena ya sí tenerlo en una base de datos ordenado, mucho más confeccionado, mucho para aplicar la potencia pues de delegarlo con trabajo en equipo, aplicar la potencia de utilizar visualizaciones de distinto tipo, y lo podemos hacer en el otro sentido. ¿Qué haré yo ahora para echar una nota a una base de datos? Pues ya te puedes imaginar. Cojo el registro, sin soltar el ratón, el botón derecho, lo echo sobre mi base de datos y suelto. Y me crea mi registro en la base de datos que dentro alberga una nota. En definitiva, una aplicación que a mí me tiene enamorado, como digo, es una auténtica pasada las funcionalidades que tiene, la posibilidad de mover, de copiar. Y fijaros cómo con este combo, con este plugin, con Chrome, con el navegador Chrome, puedes hacer esto. Creo que la misma extensión existe para Firefox, pero desconozco si llega a más o no. En las notas de este vídeo os acompañaré la URL con el enlace al plugin y os recomiendo probarlo un poco porque no tiene ninguna dificultad. Os vais creando vuestros formularios, vuestros forms, y vais guardando en base a lo que vayáis necesitando. Y esto es una manera muy interesante de esa capa de información con la que vamos trabajando a diario, vaya alimentando bases de datos. Es mucho mejor, yo de hecho colapsé en su día, alguna vez os lo he contado, colapsé con la capa de información. Yo estaba echando a mi sistema GTD información, y entonces era prácticamente ingobernable, no sabías diferenciar lo que era información, lo que era tarea, lo que era proyecto, y entonces separando esta capa de información, esta capa documental, y pudiendo implementarla o bien en notas o yendo un pasito más adelante en bases de datos, pues tenemos una funcionalidad tremenda. Vamos a dejar aquí este curso, esta lección 6, que si me apuras, si el curso terminara ahora mismo, ya eres un crack de productividad a nivel de esta aplicación. Eres un crack en Notion con lo visto hasta aquí. Pero vamos a ver algunas funcionalidades más, como poner todos estos datos más bonitos, más visuales, más trabajables por personas que puedan tener pues cierta resistencia a enfrentarse a estas cuestiones. En definitiva, vamos a seguir avanzando un poco más en Notion, y si queréis pues cualquier propuesta antes de que el curso se cierre, pues quedo abierto por si queréis ver ejemplos concretos de cómo los podríamos aterrizar en Notion y los vamos viendo casi en tiempo real. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.